Hermilda Gavira, la madre abnegada del narcotraficante más famoso del mundo, Pablo Escobar. La mujer que lo crió, lo inspiró y lo defendió hasta el final. O eso creíamos todos. En una sala llena de los enemigos más peligrosos de su hijo, Hermilda se sentó del lado contrario, no para defenderlo, sino para negociar sobre sus bienes. La mujer que lloraba frente a las cámaras por su pobre hijo incomprendido, ahora sonreía junto a quienes lo habían casado. ¿Qué llevó a la madre de Robin Hood colombiano a traicionar a su propio hijo? ¿Fue Hermilda la verdadera mente maestra detrás del imperio de Pablo? La historia del narcotraficante más famoso del mundo comienza con Hermilda Gavira, una mujer cuya ambición desmedida moldearía el destino de Colombia. Nacida en una familia humilde en los años 30, Hermilda aprendió desde temprano la importancia del dinero. Su padre, para mantener a la familia, llegó incluso a ser contrabandista, llenando ataúdes con whisky oculto entre piedras. A los 21 años, Hermilda se casó con Abel de Jesús Escobar Echeverry, un hombre trabajador pero simple. Entre 1947 y 1958, tuvieron 7 hijos, incluyendo a Pablo Emilio Escobar Gaviria, nacido el 1 de diciembre de 1949. Hermilda trabajaba como maestra, pero sus aspiraciones iban más allá de un salario modesto. Constantemente se quejaba de su pobreza, creando un ambiente de tensión en el hogar. Esta insatisfacción se transmitió a sus hijos, especialmente a Pablo, quien desde muy pequeño prometía: espérese, que yo crezco, mamá, espérese, que yo le doy todo. La influencia de Hermilda en Pablo fue crucial. Le transmitió una fuerte ambición y una visión del mundo donde el fin justifica los medios. A medida que Pablo crecía, su deseo de cumplir la promesa hecha a su madre se intensificaba. Sus primeros pasos en el mundo del crimen fueron pequeños robos y estafas en la escuela. Hermilda, lejos de reprimir estas conductas, parecía ignorar el origen del dinero que su hijo comenzaba a traer a casa. Poco sabía que esta ambición que había cultivado en Pablo lo llevaría por un camino oscuro, un camino que eventualmente lo enfrentaría en una sala llena de los enemigos más peligrosos de su hijo, la misma mano que mecía la cuna del pequeño Pablo. Años más tarde firmaría su sentencia. La ambición que Hermilda plantó en su hijo crecía hasta convertirse en un monstruo que ni ella misma podría controlar. Pablo Escobar ingresó al mundo del narcotráfico en la década de 1970, cuando el negocio de la cocaína comenzaba a florecer. Su astucia y determinación, heredadas de su madre, lo catapultaron rápidamente a la cima del negocio ilícito. Lo que comenzó como pequeños envíos pronto se convirtió en un flujo constante de drogas a Estados Unidos. El crecimiento del negocio de Escobar fue excepcional. En pocos años, pasó de ser un contrabandista de poca monta a controlar el 80% del mercado mundial de cocaína. La riqueza que acumuló era casi inimaginable. Se estima que su apogeo, el cartel del Medellín, ganaba $60 millones al día. Pero Pablo no se contentaba solo con la riqueza. Construyó una imagen de Robin Hood moderno, repartiendo dinero en los barrios pobres de Medellín y construyendo viviendas para los desposeídos. El dinero es para compartirlo. Yo vengo de abajo y sé lo que no es tener nada, decía. Durante su ascenso, la relación de Pablo con su madre Hermilda se fortaleció. Ella se convirtió en su confidente y consejera. Pablo confiaba ciegamente en ella, consultándole decisiones importantes del negocio.
Hermilda, por su parte, parecía disfrutar de los lujos que el dinero de su hijo le proporcionaba. Un ex asociado de Escobar recuerda: doña Hermilda era intocable. Pablo la adoraba y ella tenía una influencia enorme sobre él. Muchas veces, una palabra suya bastaba para cambiar las decisiones importantes del negocio. La devoción de Pablo hacia su familia, especialmente hacia su madre, era legendaria. Construyó una fortaleza llamada La Catedral, donde podía recibir a su familia con toda la comodidad mientras estaba encarcelado. Hermilda era una visita frecuente, siempre recibida con honores por su hijo. Sin embargo, bajo esta aparente armonía familiar, se escondían las semillas de una traición que nadie podía prever. La ambición que Hermilda había involucrado en Pablo seguía ardiendo en ella misma, y pronto se vería enfrentada a una elección entre su hijo y su propio deseo de riqueza y poder. Mientras el imperio de Escobar crecía, también lo hacían los peligros que lo rodeaban. Las autoridades, otros carteles e incluso sus propios asociados comenzaban a verlo como una amenaza, pero Pablo, cegado por su poder y confiado en el amor incondicional de su madre, no podía imaginar que su mayor peligro vendría de quien menos esperaba. La caída del imperio de Pablo Escobar comenzó con una guerra sangrienta contra el Estado colombiano y otros carteles rivales. El narcotraficante se convirtió en el enemigo público número uno. La presión internacional liderada por Estados Unidos intensificó la cacería del capo. Los noticieros de la época mostraban imágenes y operativos militares en las calles de Medellín. Se estrecha el cerco alrededor de Escobar, mientras helicópteros sobrevolaban la ciudad en busca del fugitivo más famoso de Colombia. Durante su huida, la familia de Escobar jugó un papel crucial. Hermilda, su madre, se convirtió en un enlace vital con el mundo exterior. Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante, recuerda aquellos días. Vivíamos en constante movimiento. Mi abuela era nuestro único contacto con la realidad fuera de nuestro escondite. Los últimos días de Pablo Escobar estuvieron marcados por la paranoia y el aislamiento. Según Juan Pablo, su padre sabía que el final estaba cerca. Lo veía en sus ojos. Ya no era el hombre poderoso que alguna vez fue, relata con pesar. El 2 de diciembre de 1993, las noticias interrumpieron la programación regular. Pablo Escobar ha sido abatido en Medellín, anunciaron. Las imágenes del cuerpo del narcotraficante en un tejado dieron la vuelta al mundo, marcando el fin de una era. Paradójicamente, mientras el imperio de Escobar se desmoronaba, la influencia de Hermilda sobre su hijo parecía crecer. Ella seguía siendo su confidente, su conexión con el mundo que había dejado atrás. Pero nadie podía imaginar que esta misma mujer, que había moldeado al narcotraficante más famoso del mundo, pronto se convertiría en la protagonista de la traición más impactante en la historia del crimen organizado. En un momento de dolor y rabia, Juan Pablo Escobar, hijo del capo, cometió un error que cambiaría el rumbo de sus vidas. Frente a las cámaras de televisión amenazó con vengarse de todos los involucrados en la muerte de su padre. Esta amenaza no pasó desapercibida. El cartel de Cali, enemigo acérrimo de Pablo, convocó una reunión urgente. El objetivo: decidir el destino de la familia Escobar, recuperar las fortunas perdidas en la guerra contra el narcotraficante. Juan Pablo y su madre, Victoria Eugenia, fueron citados a Cali. El joven iba convencido de que sería su sentencia de muerte. Al llegar, se encontraron en una sala llena de los más poderosos capos del narcotráfico colombiano: Miguel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Lodoño y Pacho Herrera presidían la reunión, pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. Entre los asistentes, Juan Pablo reconoció una figura familiar: su abuela,
Hermilda Gavira, la mujer que había criado a Pablo Escobar, que la había defendido públicamente hasta el final, estaba sentada del lado de sus enemigos. Fue como si el mundo se detuviera, recuerda Juan Pablo en una entrevista posterior. Mi abuela, la persona en quien más confiaba mi padre, estaba allí, negociando con quienes lo habían destruido. La traición se hizo evidente cuando Hermilda comenzó a hacer demandas sobre los bienes de Pablo. Insistía en que las propiedades y el dinero que su hijo había dejado para sus nietos debía pasar a sus manos. La ambición que había inculcado en Pablo ahora se volvía contra su propia sangre. Esta reunión marcaría el inicio de una nueva batalla para la familia Escobar. Una en la que los lazos de sangre se verían puestos a pruebas por la codicia y el miedo. La traición de Hermilda Gavira a su hijo Pablo Escobar reveló una faceta oscura de su personalidad que siempre había estado presente. Su obsesión por el dinero y el estatus, esta ambición desmedida que una vez impulsó a su hijo hacia el poder, ahora se volvía contra él. Algunos especulan que la colaboración de Hermilda con los enemigos de Pablo no fue repentina. Un experto de criminología sugiere que en el mundo del narcotráfico las lealtades familiares a menudo se disuelven ante la perspectiva de riqueza o supervivencia. El caso de Hermilda no es único, pero sí sorprendente por su magnitud. Los hermanos de Juan Pablo también jugaron un papel en esta traición. Juan Pablo Escobar recuerda: vi a mis tíos sentados junto a los hombres que habían casado a mi padre. Fue como si toda nuestra historia familiar se desmoronara en un instante. Las especulaciones sobre la participación de Hermilda en la captura de Pablo persisten. Algunos sugieren que pudo haber proporcionado información crucial sobre sus movimientos en los últimos días. Aunque no hay pruebas concluyentes, la sombra de la duda nunca se ha disipado. Esta traición familiar ejemplifica cómo el dinero puede corromper incluso los lazos más sagrados. La mujer que una vez arrulló a Pablo ahora negociaba sobre su legado con sus enemigos. La saga de los Escobar demuestra que el mundo del crimen organizado, la lealtad es a menudo una ilusión, y que el amor maternal, por fuerte que parezca, puede sucumbir ante el poder corruptor del dinero y la ambición. La reunión en Cali marcó un antes y un después para la familia Escobar. Juan Pablo, su madre y su hermana se vieron obligados a huir de Colombia, buscando refugio en Argentina bajo identidades falsas. El imperio que Pablo había construido se desmoronaba, pero la traición de Hermilda dejaba heridas aún más profundas. Irónicamente, mientras la familia luchaba por sobrevivir en el exilio, Hermilda Gavira aparecía en la televisión colombiana defendiendo el legado de su hijo. Pablo no era el monstruo que pintan, declaraba con vehemencia. Él ayudó a mucha gente pobre. Sus palabras sonaban huecas a la luz de sus acciones recientes. Las historias de Pablo Escobar y su madre Hermilda Gavira es un relato de ambición, poder y traición que sucumbió y sacudió a Colombia y al mundo. Desde los humildes orígenes de Hermilda hasta la construcción del imperio criminal de Pablo y su eventual caída, hemos sido testigos de cómo el dinero y la ambición pueden corromper incluso los lazos familiares más fuertes. La pregunta persiste: ¿fue Hermilda la verdadera mente maestra detrás de Pablo? La influencia de Hermilda en la formación de Pablo es innegable. Su ambición moldeó al narcotraficante más famoso del mundo, pero también sembró la semilla de su caída. Juan Pablo Escobar, aún lidiando con el peso de esta traición, ofrece una perspectiva sorprendente. El perdón es un camino difícil, pero necesario. La historia de mi familia es un recordatorio
de las consecuencias devastadoras de la codicia y la traición. Al final, la saga de los Escobar nos recuerda que incluso en el mundo del crimen, las relaciones familiares son complejas y frágiles. La traición de Hermilda no solo cambió el destino de su familia, sino que redefinió la narrativa del mito de Pablo Escobar, revelando las grietas en la fachada del Robin Hood colombiano.